por el cariño con que me hizo la presentación Moni, para mí es Moni. Así es. Y sobre todo por la presencia de ese pequeño grupo que ha continuado siguiéndonos en aras de una ampliación de conocimiento y que para mí es un privilegio. Bienvenidos todos. Les agradezco mucho su atención. Hoy, antes de empezar con la exposición de esta barbaridad que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de octubre, quisiera hacer un breve acotamiento a cada uno de ustedes. Señores, estamos en una etapa crítica desde el punto de vista político. Fíjense ustedes, cuando la justicia, el Poder Judicial se politiza, cuando las leyes se politizan, estamos cayendo en un caos. Y eso es lo que está sucediendo. Pero no tengamos preocupación. Lo que se acaba de publicar como ley de amparo reformada, lo que ha sido materia de muchas opiniones, de muchos detractores y de muchos a favor, no es para que nos preocupe en esta ocasión. Quiero acusar en este foro que la señora presidenta ha sido sorprendida en su buena fe por el autor de esta reforma. Y el autor de esta reforma, que sí sabe de lo que habla, que sí entiende de lo que se hace, no hizo más que un cochinero. Miren ustedes, el señor expresidente de la Suprema Corte, Saldívar, ofreció que con esta reforma se modernizaba el sistema procesal, se obtendría eficiencia y celeridad, se incluiría la digitalización de los juicios para hacerlos en línea y se incluiría el interés legítimo. Todo esto no es más que una perversa repetición con el objeto de sorprender la buena fe de nuestra ejecutiva de la nación. Hoy, para poder tener oportunidad de decir y afirmar lo que yo estoy sosteniendo, tendríamos que irnos poco a poco, artículo por artículo. Miren ustedes, esta reforma tiene dos grandes vertientes. La primera vertiente es la reforma a un artículo determinado y la otra adiciones a determinados artículos que ya existían. Pues bien, esto no es más que una mera ilusión y lo vamos a ver. Artículo 3º, reformado de la ley de amparo, dice que todas las promociones deban hacerse por escrito y su presentación será en forma electrónica o impresa. Señores, esto desde antes del 2020 se empezó a implementar con determinaciones del Consejo de la Judicatura y oficialmente se inició el procedimiento en línea el 13 de julio del 2020. ¿Qué quiere decir? Que ya era presidente de la Corte este señor y él fue el que inició los procedimientos en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que está sorprendiendo a la titular del Ejecutivo de la Nación, que está viéndonos la cara a nosotros, pero no, señores, habemos litigantes, habemos estudiosos del derecho que tenemos que alzar y levantar la voz. Yo te pongo como ejemplo un niño de 3 años que llega a un adulto y le quita su dulce, grita, llora, patalea. Es la manera en que se defiende. Señores, tenemos que buscar la manera de defender nuestros derechos y nuestro sistema. Ya vimos que el artículo 3º habla del sistema electrónico en la ley de amparo reformada y no es verdad. Miente el señor expresidente de la Suprema Corte. Luego viene,
la reforma al artículo 5, que se le añade un párrafo al párrafo primero. Si alguien tiene su ley de amparo, me gustaría, porque sería muy bueno que tuviéramos esta oportunidad. El artículo 5. Ahí está ya. Acá está, hijo. Sí, aquí está. Aquí lo tengo, ¿lo leo? Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. La persona quejosa, teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa. Esto fue sustituido por esta adición. Tratándose del interés legítimo. El interés legítimo es la facultad que tiene una persona o un grupo de personas cuando se ven afectadas por un acto determinado de una autoridad. Por eso, vamos a remitirnos tantito. ¿Por qué tenemos una ley de amparo? La ley de amparo es la única herramienta que tenemos de defensa contra los abusos del poder. Es lo que logra el equilibrio entre el gobernante y el gobernado. Fíjense ustedes, esta es la verdadera intención y el objetivo del amparo. Pero ¿es nuevo el amparo? ¿Es del siglo XIX? No, señores. La ley de amparo tiene sus antecedentes en los mayas y en los aztecas. Los aztecas tenían un sistema de reclamo a sus tlatoanis, a los mayas no sé cómo se llamaban, pero también existía un sistema para reclamar los abusos de poder. Por eso es que nace en Yucatán la ley de amparo, el concepto de la ley de amparo. Entonces, para que pueda usted ejercitar su acción de amparo, de petición de amparo, tiene que tener dos violaciones básicas: el interés legítimo y el interés jurídico. Eso nos lo enseñan en la escuela. Pero el interés legítimo ha sido materia de que salieron muchos detractores de esto que nunca leyeron el artículo y empezaron a decir: se acabó el amparo colectivo, ya los entes vulnerables no van a poder acudir a juicio de amparo. Es mentira. Esto fue una nube distractora por parte del sistema liderado por gentes que tienen oscuros intereses, para que en un momento dado se distrajera el objetivo, que solamente son 2 artículos el objetivo de esta ley, de esta reforma. Entonces el artículo 5 del interés legítimo, no se crean, no es cierto. Los entes colectivos tienen oportunidad de seguir interponiendo sus demandas de amparo y solicitar suspensiones. Pero vamos a entender que es un ente colectivo. Un ente colectivo tiene 2 grandes factores. El primer factor que tiene el ente colectivo es el de estricto sentido, que estamos hablando de un sindicato, de una asociación de vecinos debidamente constituida, de esta facultad de derecho que tiene una capacidad de una persona jurídica. Ese es el estricto sentido del interés legítimo. Pero viene el sentido del interés legítimo difuso. ¿Qué es difuso? Difuso es que no está contemplado en algún grupo que sea definitivo. ¿Qué podemos hablar? Los raraburis. ¿Qué podemos hablar? Los huicholes. ¿Qué podemos hablar? La colonia donde vivo. Todos estos entes que tienen control difuso sí tienen derecho a seguir sosteniendo su amparo. Es mentira lo que dicen los medios de difusión y lo que dicen los supuestos académicos. ¿Por qué hablo de esto? Hay una gran diferencia en el ejercicio del derecho. El medio académico vino a crear una confusión, porque yo lo respeto mucho. Un ejemplo es mi amigo el doctor José Barragán, que platicamos y discutimos hasta que lo hago renegar y me dice: pero Everardo. Pero este señor es académico, y cuando hablamos de cuestiones pragmáticas, de irnos al juicio,
De firmar una demanda, de solicitar un amparo, es otra cosa. Entonces tenemos que lograr una armonía. Por eso, que las personas que hablan de que se acabó el interés legítimo no es cierto, es mentira. Se está bien definido y la Suprema Corte, por si alguien quiere anotarlo, ha definido perfectamente lo que es el interés legítimo y el interés jurídico. Fíjense ustedes, la reforma no contempla el interés jurídico, nada más habla del interés social. Vamos de acuerdo a lo que estamos analizando, lo vamos a ver. Es la jurisprudencia con registro 201-9456. No tenemos problema ahí. Ahí tenemos perfectamente definido lo que es el interés jurídico, el interés legítimo, y tenemos perfectamente conocimiento que esa es la base del artículo 107. Un ejemplo es mi amigo doctor José Barragán, que platicamos y discutimos hasta que lo hago renegar y me dice, pero Everardo, pero este señor es académico, y cuando hablamos de cuestiones pragmáticas, de irnos al juicio, de firmar una demanda, de solicitar un amparo, es otra cosa. Entonces tenemos que lograr una armonía. Por eso, las personas que hablan de que se acabó el interés legítimo no es cierto, es mentira. Se está bien definido y la Suprema Corte, por si alguien quiere anotarlo, ha definido perfectamente lo que es el interés legítimo y el interés jurídico. Fíjense ustedes, la reforma no contempla el interés jurídico, nada más habla del interés social. Vamos de acuerdo a lo que estamos analizando, lo vamos a ver. Es la jurisprudencia con registro 201-9456. No tenemos problema ahí tenemos perfectamente definido lo que es el interés jurídico, el interés legítimo, y tenemos perfectamente conocimiento que esa es la base del artículo 107, fracción primera de la Constitución, que nos da la oportunidad de ocurrir a pedir el amparo. Esto, señores, ya venimos a demostrar las mentiras y el engaño y la traición que está sufriendo la señora Presidenta de la República, porque la han engañado. Tal vez soy el primero que habla en estos términos, tal vez soy el primero que levanta la voz, pero esa es parte de nuestra responsabilidad como abogados. No debemos quedarnos callados y debemos salir a luchar con todos los elementos que tengamos a la mano para evitar ser destrozados y ser destruidos en nuestro derecho. De ahí nos pasamos al artículo 7º. El artículo 7º, reformado, dice: las personas morales, los organismos descentralizados, las empresas públicas de los estados, la participación estatal mayoritaria, las instituciones, bla, 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 están exentos de prestar garantías que la ley exige en estas partes. Yo creo que a quien hizo esta modificación de ley de amparo se le quemó el cerebro, porque desde 1930, con la reforma del 2011, con la nueva ley de amparo del 2013, está establecido que el Estado no tiene obligación de otorgar garantías para lograr la concesión de una suspensión o de un amparo, porque el Estado también tiene oportunidad de ocurrir al amparo, no nada más nosotros, no nada más los ciudadanos. El Estado también, como ente, es una persona moral. Esto, señores, es para poner a sentarse. Cuando yo empecé a leer esto, ya no sabía si reír, llorar o montar en cólera. No sabía, estaba confundido. Pero esto es una burla soberana. El artículo 25 dice: las notificaciones que se hace referencia en el párrafo anterior deberán ser hechas vía electrónica con el uso de la firma electrónica a través del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, en su caso, conforme al convenio, y solo excepcionalmente mediante oficio impreso dirigido al oficial corresponda. Señores, esto ya estaba. Eran acuerdos plenarios del Consejo de la Judicatura y desde antes de que se implementara el sistema.
repetimos, 13 de julio de 2020. Entonces, ¿qué caso tiene reiterar, repetir, insistir en algo que ya existía? Por eso sostengo la hipótesis del engaño a la señora presidenta. Artículo 26. Se añade una fracción, a la fracción cuarta. Dice, por vía electrónica a las partes que cuenten con un usuario dentro del portal de servicio. Claro, yo no voy a poder entrar a un juicio en línea si no tengo mi usuario. No voy a poder entrar al servicio en línea si no tengo una firma que se llama firma Fidel. Pero no olvidemos que para poder ejercitar la acción de amparo, solicitado un amparo, es facultad potestativa del quejoso optar por la vía electrónica o, en su caso, por la vía escrita. El sistema del Poder Judicial quiere que todo sea en línea. Aún estamos en pañales, nos faltan muchas cosas, como las notificaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, bajo esta circunstancia, las notificaciones no se pueden hacer totalmente por electrónica. Tan es así que después del 2020, instalado el procedimiento electrónico, en lo personal yo me gusta el sistema electrónico porque me meto a la página y ahí veo todo el expediente y no tengo que ir corriendo al juzgado a ver los acuerdos. Ahí los veo. Ahí veo las promociones de mis contrarios, de los terceros interesados, de los responsables, ahí las veo. Para mí, en lo personal, es así. Pero también es optativo. Y esto no lo están diciendo en esta reforma. Luego, las autoridades, vamos a ver otra barbaridad. A las autoridades a través de los perfiles institucionales que cuenten dentro del portal de servicio en línea o en su caso o suscrito el convenio. Todas las autoridades de los diversos ámbitos, municipal, federal o estatal, tienen la obligación de tener ya su firma Fidel y su usuario. ¿Para qué? Para tratar de agilizar el procedimiento. Pero ¿saben qué? No todos la tienen. Entonces, esto viene a crear un caos, una confusión en lo que tenemos del procedimiento. Aquí nos vamos a la reforma del artículo 27. Dice una añadidura a la fracción cuarta del 27, cuando obren autos que la persona cuenta con un usuario dentro del poder de servicios en línea, Poder Judicial Federación, la notificación en vía electrónica. Aguas, mucho cuidado. Hace un momento decía que estamos en pañales. La notificación en forma electrónica puede ser una trampa para que se les vaya un término, una revisión, una queja. Acuérdense que hay quejas de 24 horas, de 48 horas. Acuérdense que tenemos recursos que nomás son 5 días. Bajo esa circunstancia, la revisión 10, la interposición del amparo 15, pero si nos notifican vía electrónica, ¿qué tal si en el sistema le ponen que me notificaron con tal fecha de una sentencia que me niega o me sobresee el amparo? El sistema lo manejan los humanos, no es infalible. Tu recurso es extemporáneo porque te notificó tal fecha, no es cierto. Entonces, el Consejo de la Judicatura implementó un sistema que las notificaciones vía electrónica se hacían y tenían que contestar con la firma Fidel. Si ustedes van a interponer una demanda de amparo en la vía electrónica que es factible, nada más necesitan tener su firma Fidel para poder ratificar o certificar que la firma es original. Entonces, la notificación no es válida si no es debidamente contestada al emisor de la notificación, la dé por recibida con firma Fidel. Cuidado, eso es muy importante, que tengamos una precaución para no ser víctimas de una trapacería. Artículo 28. Se añaden al párrafo segundo, en casos urgentes, cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano judicial,
pero en zona conurbana podrá ordenarse la notificación que haga por medio del actuario o la actuaria. Señor, ya existía esto. Ya el artículo 28 lo tenía previsto. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el área conurbana, tenemos Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, El Salto, hoy ya es Tlahuacán, Zapotlanejo, pero los notificadores no pueden estar yendo a Zapotlanejo, no pueden estar yendo al Salto, no pueden estar yendo a Tlahuacán, no pueden estar yendo a Tlajomulco. Excepcionalmente se autoriza, si así lo requiere el procedimiento, se le autoriza una notificación personal vía oficio. Luego dice, el órgano de la administración judicial será encargado de desarrollar y actualizar mediante acuerdos generales el listado de medios electrónicos para practicar notificaciones en juicio de amparo. Ya salió. ¿Quién es el órgano de administración judicial? Es la institución que viene a sustituir el Consejo de la Judicatura, que ha desaparecido, gracias a Dios. Bajo esta circunstancia, este órgano de administración se encargará de emitir acuerdos plenarios o dar disposiciones para que en un momento dado se hagan las notificaciones debidamente. En ningún caso podrán practicarse las notificaciones de partes por medio diverso establecido en la presente ley. Por favor, señores, yo no sé, estos señores están pensando que están tratando con retrasados mentales. Las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 constitucional que tutela el principio de legalidad jurídica, nos dice que solamente el ámbito que previene la ley puede tener validez. La ley de amparo, como ley reglamentaria del artículo 107 constitucional, viene a crear las formas, pero luego dice la ley de amparo, esta es una ley reglamentaria general, lo que no esté previsto aquí, supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente los principios jurídicos del derecho procesal. Entonces, ¿cómo es posible que estos señores digan que las notificaciones que están hechas en un medio diverso no pueden realizarse? Claro que no pueden realizar. Por eso existe el procedimiento que se llama nulidad de notificaciones en la ley de amparo. Existe el procedimiento para declarar nula una actuación. Una notificación celebrada fuera de los límites que la ley establece nos conduce a una nulidad. Una nulidad nos conduce a una reposición de procedimiento. Tiene sus reglas, no se les olvide. Las nulidades se deben de plantear en la actuación subsecuente. Aquí no dice nada tampoco, pero en la actuación subsecuente se deben de plantear. ¿Por qué? Porque si no se plantean en la actuación subsecuente, quedan convalidadas, quedan firmes. Opera el principio de definitividad en el procedimiento. El artículo 30 dice, a las y los representantes de las sociedades responsables, y este es muy interesante para entender el cerebro seco que tienen los reformadores. A las autoridades que tengan el carácter de tercera interesada, así como cualquier otra que tuviera intervención en juicio, la primera notificación debe ser por oficio digitalizado mediante recepción de firma electrónica. Señores, si los artículos anteriores establecían que tiene que tener un número de usuario, se tiene que tener una firma electrónica, ¿cómo es posible que el primer acto procesal, que es la parte medular más importante de un juicio, que es la parte que respeta el principio de ser debidamente oído, la garantía de audiencia, cómo quieren que los jueces de distrito adquieran dotes adivinatorias, chamanes o brujos, no sé qué quieren, para adivinar el usuario o la firma fidel de la autoridad responsable de los terceros interesados? Ejemplo, yo demando la nulidad de una sentencia que me negó la rescisión de un contrato. ¿Qué? Me voy al amparo directo y llamo como tercer interesado a mi contraparte. Yo no estoy obligado a saber su número de usuario, ni tampoco su firma fidel. ¿Cómo le va a hacer este artículo para cumplir con esa esencia? Ahora entienden por qué les digo que la señora presidenta fue sorprendida en su buena fe
con esta reforma? Ahora entienden por qué se habla de eficiencia, se habla de digitalización, se habla de agilidad y es mentira. Espérense con lo que viene más adelante. El artículo 59 añade unos párrafos a la fracción primera y segunda. El órgano jurisdiccional desechará de plano la recusación. Ustedes que son alumnos y a los que tenemos abogados, que somos abogados de carrera, ya saben lo que es una recusación. Pero ustedes que son alumnos, las recusaciones cuando un juez, magistrado o ministro de la Corte se encuentra dentro de las hipótesis de impedimento de conocimiento de esto. Ese impedimento que es que tenga interés en el asunto, que sea cuñado de mi contraparte, bla, bla, bla. Eso, entonces, el juzgador debe de excusarse por dignidad, por decoro. No lo hacen. Entonces, a ustedes les corresponde, vengo a recusar con base en esta causa al señor juez, al señor magistrado, al señor ministro, porque usted tiene. Tenemos un ejemplo de, no puedo decir el adjetivo calificativo que me merece la ministra Lenia Batres, pero es una barbaridad lo que hace, definitivamente. Todas las opiniones que ella emite son al estilo Cantinflas, se enreda y después a final de cuentas no sabe ni qué está haciendo. Ese es parte del conflicto de la reforma judicial. Pero en fin, definitivamente esta señora salió a decir públicamente: yo conocí de los procedimientos en contra de Salinas Pliega, yo hice esto, yo emití estas opiniones. Señores, emitir una opinión es un prejuicio y está sancionado con la recusación o con la excusa, con la dignidad. La señora se quiere seguir sosteniendo para los procedimientos que estén en contra de los asuntos de Salinas Pliego. Ya emitió opinión. El emitir una opinión anticipada, aparte que es un delito, porque atenta contra el principio de equilibrio procesal de las partes, aparte de eso, está prejuzgando. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy a poner la iglesia en manos de Lutero? No es posible. Entonces dice que el órgano jurisdiccional desechará de plano la recusación. Fíjense bien dónde viene la trampa. En todo el procedimiento civil, penal, laboral, amparo, la excusa o la recusación se planteaba ante la autoridad que se pretendía recusar. Al juez primero: te vengo a recusar porque tú opinaste en este asunto. Te vengo a recusar porque tú eres hermano de mi contraparte. Te voy a dar todas las causales que te recusación. ¿Saben qué tenía que hacer el señor juez? Tenía que recibir, dar entrada, suspender el procedimiento y mandarlo al superior, para que el superior calificara la recusación. Hoy no. Hoy los señores jueces, los señores magistrados, los señores ministros se pueden aferrar con esta barbaridad y decirte lo desecho de plano, con el argumento de que si existen elementos suficientes que demuestran que se dirige a entorpecer o dilatar el procedimiento. Con el pretexto de que se ha presentado para que un ministro o magistrado se pueda conocer cuestiones accesorias diversas del fondo de la controversia. A ver. Viendo la primera, se advierte que existen elementos suficientes que demuestren la promoción. Señores, al que le perjudica que se dilate el procedimiento es al quejoso. Pero yo como quejoso no voy a caer en manos de un juez que es hermano de mi contraparte. Entonces prefiero sacrificar un poquito de mi tiempo y me voy a la recusación. La tiene que calificar. Hoy no, hoy la califica la propia autoridad recusada. Y añaden una segunda fracción que acabamos de analizar, que los ministros o ministras o magistrados, no habla de jueces. Estamos hablando
de autoridades superiores de segunda instancia. Se abstenga de conocer de cuestiones accesorias. Yo no me explico y vuelvo a reiterar y vuelvo a insistir en dónde está la cabeza de estos señores. La litis de un juicio, de un proceso penal, de un proceso laboral, de un juicio de amparo, se llama litis cerrada. Yo, ¿por qué voy a decir a la ministra magistrada, si tenemos un amparo con toda una vinculación al proceso? Porque le voy a decir, fíjate que no me aceptó las pruebas. Esto es un absurdo también. Es algo totalmente ilógico. Esto es la razón por la cual quise digerir precepto por precepto. Establece reforma al artículo 60. Dice que la recusación se presentará a la persona servidora pública, quien se estime expedida lo comunicará al órgano que debe calificarla. Entonces, ya no tiene facultades para echarla de plano o, sí, o está impedida. Tenemos una contradicción en la legislación. Y dice el mismo procedimiento que todo el mundo conocemos, y para los que son alumnos, la recusación cuando se plantea en una autoridad judicial se plantea por determinadas razones. Se debe de abstener, debe de comunicarlo según el artículo 60 al superior, quien deberá recibir un informe previo de esa autoridad para poder calificar si procede o no la recusación. Y vuelven a derretir su cerebro, dicen que la recusación es presentada con anterior a la publicación de la lista que se dio el 184. Ya sabíamos eso. Si se cita sentencia en un juicio ordinario, si se cita en el amparo a la sesión para resolver un amparo, ya no podemos interponer nada, ni recursos de reclamación que son de orden procesal en un amparo directo. Ahora sí, que la notificación del auto del artículo 82, que admita el recurso debe efectuarse a las partes en un plazo que no excede los 5 días siguientes, ya estaba previsto en la ley anterior, 2013. Yo creo que ya no podemos seguir denostando a las personas autores de esta reforma. Ahora sí, nos vamos a ir a lo que ellos pretendían y que no lograron. Puedo afirmar con toda certeza que se les hizo bolas el engrudo. Les quedó grande la chamba a los que propusieron la iniciativa del Congreso de la Unión y de la Cámara de Senadores. No me puedo quejar porque es una manada de burros y una manada de cerdos la que tenemos. Burros, que es la mayoría, que no saben de qué está hablando más firma, y los cerdos son los que sí saben de derecho, pero conscientemente vulneran nuestros derechos. Y esos están perfectamente definidos. Se convierten en canarios del sistema. Habla del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esta viene siendo, coincidentemente, el artículo 107 constitucional en su fracción primera habla sobre la procedencia de amparo como garantía fundamental. Fíjense bien, nosotros tenemos en nuestra Constitución ya un absurdo, porque en el 2008 incluyeron el concepto de derechos humanos. Se oye bien bonito, pero fue un retroceso de más de 400 años anterior al periodo ilustrativo, al periodo de las luces. Fue un retroceso. Pero en fin, ya tenemos los derechos humanos ahí y sus garantías. No pudieron quitarlas del artículo primero constitucional, los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué es el derecho humano? Rápidamente se los digo porque el tiempo es rápido, nos gana. Derecho humano es algo que está contemplado en la naturaleza, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que no necesita ser legislado, ya por su propia naturaleza es un concepto del naturalismo. ¿Qué es una garantía? Anteriormente las llamábamos garantías individuales, que es, en mi concepto,
la definición más precisa. Esas garantías son objetivas, no son subjetivas. ¿Cuál es esa garantía? Yo tengo derecho a circular por el país sin tener pasaporte, artículo 11 constitucional. Yo tengo derecho a trabajar en lo que yo quiera, en dedicarme a lo que yo quiera, en opinar y decir lo que yo quiera. Todas esas son garantías, pero hay garantías más importantes, 14, 16, 19, 20. Estas 4 garantías es la parte del equilibrio procesal de nuestro sistema. El 14, principio de legalidad. El 16, garantía de seguridad jurídica. Todo esto nos viene a dar una idea de lo que vamos a ver en el 107, la añadidura que hicieron la fracción segunda. Procede el amparo contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Fíjense bien, es que meterse a definir estas cosas porque a ustedes, alumnos, les interesa, es un poco tardado. Los actos de tribunales judiciales, administrativos, de trabajo, son actos que sí pueden ser reclamados en la vía de amparo, pero en cuanto a su violación de constitucionalidad. No se crean, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un tribunal constitucional. No se crean, la jurisprudencia tampoco es constitucional, es mentira. Nuestras jurisprudencias son eminentemente de legalidad, no hay jurisprudencias constitucionales. Tenemos ahí un aborto de procedimientos de inconstitucionalidad que sería materia de analizarlo muy profundamente, pero no hay un tribunal constitucional, y no lo dice Everardo Rojas, lo dice la exministra Ríos Farjat, que es una eminente académica, y lo dicen una serie de gentes pensantes, entre ellos Barragán. No tenemos un tribunal constitucional en México, estamos indefensos. Entonces dice, contratos o omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales. ¿Cuáles autoridades distintas a los tribunales judiciales? Se los voy a poner: SAT, Seguro Social, Hacienda, municipio, con los impuestos prediales, bla, bla, bla. Estas gentes, fíjense bien, se trata de actos de ejecución o pago de contribuciones de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas. A ver. Un procedimiento ordinario del SAT o del municipio de impuesto predial nos conduce a un procedimiento previamente establecido, 14 constitucional, formalidad del procedimiento. Te vengo a notificar que me debes. No, yo no le debo, aquí están mis recibos. Se acabó el asunto. Y luego no me contestaste, o sí me contestaste, estás equivocado, te voy a fincar y determinar un crédito. Se finca y se determina el crédito. Págame, no se paga, ahora te voy a ejercer medios de apremio. Si después de los medios de apremio ustedes no pagan, pero voy a ver a mi abogado porque ya siento ahorita la lumbre de los aparejos, se va al abogado y el abogado se va y interpone recursos, dice no fui notificado, es nula la notificación, bla, 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 y se confirma el crédito fiscal y se confirma el requerimiento de pago. Eso es lo que dice aquí, créditos fiscales determinados o en resoluciones liquidatorias que hubieran sido impugnadas. Ya fueron impugnadas, ¿verdad? Ya se fue en la vía administrativa a impugnarlo, ya se fue en la vía de amparo a combatir esto. Fíjense hasta dónde llega esta barbaridad. Y que hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Pues la autoridad del tribunal administrativo, la autoridad del juez de amparo. Dice, pero, o que resuelvan solicitudes de prescripción de dichos créditos firmes. Es otra figura que solo podrá promoverse el amparo hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate. A ver, un juicio mercantil ejecutivo. Yo te emplazo, te embargo,
se viene la contestación, no hay contestación, se viene la sentencia, se viene la apelación, se viene el amparo y ya se viene el remate. Ya no me puedo amparar contra el fondo de todo, me podría amparar contra las violaciones procesales del remate, que no me fui llamado a designar perito, que no fui esto y esto lo otro. Pero aquí quieren que volvamos a calificar, fíjense bien, en el caso se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Estas ya las analizó la autoridad que declaró firme el procedimiento, según ellos. ¿Cómo quieren que volvamos si es cosa juzgada? ¿Cómo podemos volver si no hay recurso contra una sentencia de amparo? No hay amparo contra amparo. Y dice, las normas generales aplicadas de procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo contra la resolución referida. No sé qué pretendan, por eso sostengo la hipótesis que se les hizo bolas el engrudo. No hay una perfecta definición. Miren, a Moli le da risa, pero dentro de los principios de una resolución judicial o de la expedición de una ley, se debe hablar de un principio que se llama conspicuo. ¿Qué es conspicuo? Es que debe ser hermosa, debe ser legible, debe ser atractiva a la vista y comprensible. ¿Cómo vamos a poder decir que esto tiene ese principio? No lo tenemos. Entonces, bajo esas circunstancias, ya vimos que es lo que ellos pretendían, se les hizo bolas el engrudo, no supieron hacerlo. El objetivo que pretendían para en un momento dado frenar determinadas cuestiones, no lo lograron. Nos vamos al 111. El 111 es cuando ustedes interponen un amparo y por alguna causa existe posibilidades de conocer un acto reclamado que no conocían. Ya estaba previsto en el 111, lo que están diciendo aquí lo están repitiendo. Aquí están enseñando las orejas más gravemente que nada. El 111 es totalmente repetitivo. 115, fíjense nada más hasta dónde llega la idea de engañar al pueblo y a la señora presidenta. No sé, de veras, yo creo que el cerebro lo dejaron derramado en el camino donde iban a llevar la iniciativa. Dice, las personas servidoras públicas serán responsables de verificar que los expedientes estén integrados debidamente con antelación a la celebración de la audiencia constitucional. Señor, estamos hablando de jueces de distrito, que son los que examinan la constitucionalidad y constitucional de algún acto. Debemos entender perfectamente esto. Está perfectamente definido en la Corte, se habla principios de congruencia y exhaustividad. ¿Cómo voy a llevarle, yo secretario de acuerdos, a mi juez un juicio de amparo? Se me olvidó traerle el cuadernillo de pruebas. Entonces, yo no sé dónde derramaron su inteligencia estos señores, si es que la llegan a tener. El principio de congruencia y exhaustividad en un procedimiento judicial es un elemento de presupuesto procesal, tanto para admitir la demanda como para emitir una sentencia. Los señores abogados que me acompañan, que tienen experiencia, podrán decir si no tengo la razón. Luego, aquí viene algo que de veras, por eso siempre he insistido, que no sé si reír, llorar o enojarme. Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia se procederá a la relación de constancias, videograbaciones, bla, 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 la exhaustividad. Se recibirán todas las faltas de hogares y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo se dictará el fallo correspondiente a un plazo que no puede exceder 90 días. A ver, hablan de agilidad procesal. Señores, en 50 y tantos años que tengo de ser litigante, nomás una vez me tardaron 90 días una sentencia de amparo, y eso es hace 2 meses. Siempre las sentencias de amparo se resuelven en la audiencia constitucional o más tardar 7, 8 días. Y esos asuntos, de algunos me tocó participar como defensor, que eran 118 tomos de este tamaño, los jueces de distrito dictaron sentencia de amparo
vamos a tardar en 15 días. Hoy, los términos no se respetan. Miren, una queja determinada que se debe resolver en 48 horas, los señores magistrados les vale gorro. En mi época, en los años 70, 80, los señores magistrados se reunían hacia sábado o domingo para resolver dentro de las 48 horas. Hoy no, hoy les vale gorro. ¿Y saben qué pasa? Si ustedes se quejan, se va al vacío la queja. ¿Saben qué pasa? Si ustedes la recurren en un momento dado, no van a obtener lo que se refiere, al contrario, van a enlodar su procedimiento. Entonces, esto de los 90 días naturales contradice el supuesto propósito que dice el señor ministro Saldívar, exministro Saldívar, que se dará agilidad al procedimiento, es darle manga ancha a los jueces de distrito para que digan, hasta dentro de 90 días resuelvo. Aquí hay una cosa que debieron de haber resuelto y no lo han hecho. Fíjense ustedes, en contra de la antigua de una suspensión, procede la queja que tiene que resolver en 48 horas. Ah, pero si no le admiten la demanda de amparo, el recurso que usted interponga, el Tribunal Colegiado lo puede recibir en 90 días. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad tenemos en la ley! ¿Qué es más conflictivo? Que te admitan tu demanda, que es el elemento de fondo, el elemento natural de mi queja de amparo, o la suspensión. Las dos. Y las dos tienen la misma validez y el mismo peso jurídico, pero sobre todo el mismo interés del quejoso. Se ha olvidado del principio de mayor beneficio para el justiciable. Yo creo que estos artículos que estamos viendo nos están conduciendo a entender que esta ley no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no hubo un cerebro que dirigiera esta reforma. Nos vamos a ir al 128. Este es el otro, del 107 que vimos y el 128, es el que pretendieron adecuar, pero vuelvo a repetir, se les hicieron bolas el engrudo. Dice, con excepción de los casos en que proceda de oficio, estamos hablando de la suspensión provisional. Para empezar, estas gentes no saben del juicio de amparo. Miren, tenemos 3 suspensiones en el juicio de amparo. La de plano, se les olvidó aquí. La suspensión de plano es cuando se pretende violentar algunos principios del artículo 22 constitucional. Peligro de vida, peligro de destierro, peligro de extradición, peligro de incorporación forzada del ejército, etcétera, etcétera. Estos elementos son los más protegidos por nuestra Constitución. Y esa suspensión no ocupa ni que yo la pida. Nomás le digo, señor juez, me quieren extraditar, artículo 15 constitucional. ¡Vámonos! Se decreta la suspensión de plano, sin incidente. Para que son alumnos, y disculpen los que son abogados, el juicio de amparo es un procedimiento biinstancial. Se llevan 2 expedientes, el expediente de fondo, de la queja de fondo, y el expediente incidental. Entonces, las suspensiones de oficio se conceden en la vía incidental con un incidente y luego se sujetan a determinado plazo para la suspensión definitiva, deja de ser provisional. Luego, la suspensión de la petición de parte, que es el común denominador y es lo que viene a regular la fórmula Otero, es el principio de protección al quejoso. Entonces, bajo esta circunstancia, la suspensión se concede también en la vía incidental. Quiere decir que trabajamos dos expedientes en un amparo. El expediente de fondo que estoy combatiendo, mi queja, y el expediente incidental. Bajo esta circunstancia, a la hora que se resuelve la sentencia,
se conceda, se niegue o sobresea el juicio de amparo, ahí no hay empate. Entonces, ahí se acaban los efectos de la suspensión, porque está supeditada al fondo del juicio de amparo. Dice, para ello el órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social. Aquí es donde se les hizo bolas el engrudo. Tradicionalmente, la suspensión provisional de oficio o a petición de parte siempre tuvo hasta 1995 el principio de definitividad. A mí me cerraban una farmacia, me cerraban una fábrica, me la clausuraban, yo no podía irme a la suspensión hasta 1995, todo desde que la ley para existe. ¿Por qué? Porque se alteraba el fondo de la queja. El ministro Góngora Pimentel fue a Europa y allá se encontró que le enseñaron los principios de medidas cautelares, Calamandrei, etcétera, etcétera, en donde se analiza la apariencia de buen derecho y el peligro de demora. ¿Qué es la apariencia del buen derecho y peligro de demora? Es que yo agarro y hago un análisis de mi demanda de amparo y entonces digo, este tiene razón, hay probabilidad de que lo gane en el fondo. No me voy a esperar a dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque el tercer interesado o la responsable tienen interés en mantener cerrado el local. Entonces, con la teoría de la apariencia de buen derecho, se viene y se abre el local bajo el peligro de demora. El peligro de demora es la parte medular de una justicia expedita y efectiva, eficiente. Por eso, tenemos que entender que estos señores, diga y vuelvo a decir, están totalmente extraviados, por no decirles las palabras perfectas. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, dice que el análisis ponderado le parece buen derecho. Pero estos señores lo añaden al 128, cuando ya estaba previsto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Vean su ley, porque todavía no se publican los libros con la reforma. La apariencia del buen derecho. Hagamos un breve paseo de lo que es la apariencia del buen derecho para que lo entiendan. La apariencia del buen derecho es la facultad que tiene un juzgador de otorgar una medida cautelar de protección para el justiciable. Bajo esta circunstancia, podemos entender que la libertad bajo fianza o la libertad domiciliaria de un proceso penal es bajo la teoría de la apariencia del buen derecho. Pues miren, las grandes revoluciones jurídicas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia siempre van al derecho administrativo y de ahí se trasladan al civil o al penal o al constitucional. En 1995 nace la Ley de Justicia Administrativa Federal. Ahí los legisladores que hicieron esa ley contemplaron la teoría de la apariencia del buen derecho. Y además contemplaron el principio mayor beneficio, que es que se debe de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Bajo esta circunstancia, eso se quedó ahí en lo oscurito porque le perjudicaba al sistema. Pero el Código de Justicia Administrativa sí previno la apariencia del buen derecho. Y entonces empezaron a surgir tesis de jurisprudencia. En la época de Góngora Pimentel, digo porque me tocó vivirla, y gané mucho dinero en ese entonces, porque gasolineras, farmacias, y negocios que clausuraban, en 24 horas se los abría, con una simple jurisprudencia. Pues miren ustedes, ¿qué sucedió? 95. Hasta el 2011, la teoría de la apariencia de buen derecho se legisló en la reforma de amparo del 2011. ¿Qué sucedió? Se perfeccionó hasta el 2013. Y hoy estos bárbaros vinieron a destrozarla, incluyendo esta fracción
en el artículo 128 y se les olvidó el peligro de demora. Se les olvidó, cuando el 138 sí lo previene. Luego dice, aquí vuelven a querernos ver la cara de retrasados mentales, que exista el acto reclamado. Señores, si no hay un acto reclamado no puede ocurrir el juicio de amparo. Y es más, está perfectamente definido el juicio de amparo. Yo no voy a chillar si me quitan de mi dulce, si no tengo dulce, pues ¿cómo voy a llorar que me desbarran mi dulce? Entonces, aquí dice, se tenga certeza su inminente realización o realice por asunción razonable su existencia. Es repetitivo. Yo no sé qué pretenden. Yo no me explico por qué los litigantes y los funcionarios de amparo no han pegado de gritos sobre esto. Tal vez soy el primero, repito. Si no hay acto reclamado, no existe el derecho de impulsar la petición del juicio de amparo. Pero aparte de eso, el acto reclamado que nosotros tenemos debe de ser inminente. Así lo establece toda la ley, toda la vida del juicio de amparo. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? Tenemos que los actos futuros inciertos ya estaban definidos y aquí nos lo vienen a repetir. No sé cómo andamos de tiempo. Andamos viendo tiempo. Quien se tiene que retirar sí soy yo, porque voy al Politécnico Sí. a una inauguración. Me da mucha pena con Pero, usted. no. Sí. Dice, a mí es a la que le da pena no poder terminar esta grandiosa conferencia. Pero muy agradecida a nuestra división por tenerla. Muy gentil, gracias. A ver, es realmente, si me dan chance me quedo hasta mañana, no tengan pendiente. ¿Verdad? Yo tengo un grave problema, no me den el micrófono porque ya valió gorro. Entonces, esto en esencia viene siendo los dos factores que pretenden reformar en la ley de amparo. Y aquí vuelven a vernos la cara. Deberá acreditarse, aunque sea de manera indiciaria, el interés suspensional de la persona promovente, entendido como existencia de un principio de agravio derivado de un acto reclamado que permite inferir su ejecución, afectará a la persona quejosa. Señores, ustedes que son alumnos de Derecho saben que no pueden demandar un juicio mercantil ejecutivo si no tienen un documento. Y en materia de amparo es tan sencillo, si no hay una violación, si no hay un peligro inminente. Fíjense bien, la Corte ha definido bien la diferencia entre actos futuros e inciertos y la inminencia de algo. Señor juez, tengo conocimiento que se me pretende tener. Era una fórmula perfecta en la anterioridad. Hoy con el procedimiento penal oral que tenemos, pues ya los amparos ya casi no tienen necesidad de ser, ¿de acuerdo? Yo creo que nosotros debemos de levantar la voz sobre esto, por eso estoy aquí. Dice que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, esto es lo que ellos pretendían. Fíjense bien, el objeto de esta suspensión era que la obra pública federal, como fue el Tren Maya, como fue la babosada del aeropuerto Felipe Ángeles y otro tipo de cosas, se suspendían, pero se suspendían no por el fondo de la determinación de hacerlo, es donde se les hace, se extravían, por no decirles de otra forma correcta, estos señores. Miren, en el caso de una ley, toda la vida la ley de amparo ha dicho que es improcedente el juicio de amparo contra una determinación del Congreso de la Unión. Así es, ¿verdad? Es improcedente. Pero el Congreso de la Unión en la actualidad pretende ser Dios y que todo lo que ellos hacen esté bien hecho. No, señores. Todos los actos jurídicos de autoridades deben de ser
bajo las formalidades de procedimiento. Vamos a hacer una obra pública y va a atravesar por mi casa, me la quieren extraditar, me la quieren expropiar. Espérenme, señor. ¿Por qué? Porque el presidente municipal me odia y va a rodear la carretera para que me afecte mi propiedad. Y eso era muy común. Don Guadalupe I le quitó una propiedad a una persona que tenía un pleito y al final de cuentas ganó el amparo. Se la quita, volvieron a reiterar, era un coronel. Entonces, bajo circunstancia, yo debo ser oído para mi expropiación. La expropiación tiene como objeto satisfacer una necesidad pública o un interés social. Y esta expropiación debe ser el bien que más, el único con el que se puede satisfacer. Espérame, ¿por qué te quieres meter a dar vuelta si aquí derechito puede salir? Entonces, ahí puede ocurrir el juicio de amparo. Se puede previamente esto. Luego, el artículo 16, tutela, garantía jurídica. Debe de estar debidamente fundado y motivado todo el proceder de cualquier autoridad. No está debidamente fundado y motivado, afecta el principio de seguridad jurídica, que tutela los actos de molestia. Bajo esa situación, el 14 previene que los actos privativos de libertad, de propiedad, de posesión, deben estar debidamente regulados por las formalidades del procedimiento, pero debe darse derecho a la garantía de audiencia, bla, bla, bla. Bajo circunstancia, aquí los señores se volvieron a extraviar, no supieron hacer, y el objeto que pretendían de blindar la obra pública no se logró. Y qué bueno que no se logró, miren, porque algunas personas llegamos a opinar que si se le daba manga ancha a la obra pública por el llamado interés social, se iba a abrir las puertas de la corrupción, la caja de Pandora. ¿Cómo? Con los municipios, con los estados, con la federación. Ya podían hacer cualquier obra que se les ocurriera y no había quien los limitara. No lo supieron plantear, están equivocados. Señor exministro Saldívar, usted se le fueron las patas aquí. Ya podríamos irnos a analizar todo lo demás. Hoy vamos a analizar un factor muy importante que fue materia de discusión y de oposición por la oposición. Todo lo que les contradiga le llaman oposición, le llaman derecha, pero es la fracción tercera del artículo primero transitorio. Se hizo un escandalazo y la presidenta salió mal informada, mal orientada, perversamente la exhiben. Salió a decir que esta ley no era retroactiva. Y resulta de que nunca le explicaron a la presidenta que el principio de retroactividad no aplica en las formas adjetivas o procesales. Y luego sale el exministro Saldívar a decir, no señores, es que la ley de amparo es una ley eminentemente procesal. Yo no sé dónde estudió este señor. Tenemos diferentes tipos de leyes. Las sustantivas, civil, penal, laboral. Las adjetivas, los que regulan los procedimientos, código de procedimientos, bla, bla, bla. Y luego tenemos las leyes reglamentarias, como es la de ley de amparo, que regula y reglamenta el artículo 107 de la ley, de la Constitución. Bajo esta circunstancia, esas leyes reglamentarias, por su naturaleza, contienen elementos de fondo y forma. Fíjense ustedes, la ley de amparo previene elementos de procedibilidad, la procedencia del juicio de amparo, es de fondo. Contiene elementos de improcedencia, es de fondo. Regula cómo se hacen las notificaciones, es procesal. Regula cómo se lleva el procedimiento del juicio de amparo directo, del juicio de amparo directo, es procesal.
pero contiene dos elementos de fondo y de forma. Bajo esta circunstancia, fíjense bien lo que dice, porque vamos a digerir esto, que fue materia de mucha discusión. Dice, al tratarse de una ley procesal, ya vimos que no, ¿verdad? No es una ley procesal, el juicio de amparo. Las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes. Vuelven a derramar el cerebro los señores. Las etapas procesales en cualquier juicio, una vez consentidas o causando estado, adquieren el principio de definitividad, procesalmente hablando. Luego dice que por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, se regirán por las disposiciones de este decreto. Está bien. Ahí no contraviene disposiciones de retroactividad. La retroactividad se refiere a elementos sustantivos de imposición de penas, de imposición de sanciones. A mí, si me ponen una pena de 20 años por un delito de homicidio determinado, y mañana, estando compurgando la pena, disminuyen el monto de años en la ley, ya pasa a 14 años la máxima, señor, vengo a pedir, bajo el principio de retroactividad de la ley, esto. Pero es irretroactividad. No, señores, es proactividad. Es algo que no hemos entendido. Procesalmente la Corte, desde hace 40 años, determinó que en materia procesal no rige el principio de retroactividad. Ordinariamente, en todas las leyes que se han publicado, se decía que los procedimientos que se iniciaron bajo el procedimiento, como pasó en el Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, todos los procedimientos penales que se iniciaron antes de 2016 seguirán con el mismo Código de Procedimientos Penales. Los que a partir de este momento se cometan se regirán por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, entonces, pero está previsto por el legislador. Pero en materia procesal sí existe el principio de proactividad. Esto sí tienen razón. Y a la señora presidenta le engañaron y le dijeron que no se afectaba el principio de retroactividad. Señores, quisiera quedarme más tiempo, no me preocuparía quedar más tiempo, pero ojalá que nos podamos ver más adelante muy pronto. Quedo a sus órdenes, servidor. Bueno, primero, si me puede decir cuál es su nombre y su cargo. Everardo Rojas Contreras, soy maestro en Derecho. Aquí en la Universidad de Guadalajara. Por la Universidad de Guadalajara. De manera concreta, ¿esta ley de amparo nos vino a perjudicar? A ver, háblenos de ella. Esta ley de amparo nos beneficia y nos perjudica, sino todo lo contrario. Es una serie de errores, de barbaridades. Sostengo que a los señores que propusieron la iniciativa de ley sorprendieron la buena fe de la señora presidenta y se les hizo bolas el engrudo. No supieron hacer lo que tienen que hacer. Se fueron repetitivos, reiterativos con lo que ya existe y lo pretendieron vendérnoslos como novedades, algo que solamente quien no conoce de amparo puede creerse, nosotros no. ¿Estamos entonces indefensos? O sea, entiendo que desapareció una figura de una ley. Nada, no desapareció nada, todo sigue igual y nada más lo único que hicieron es desorientar con los conceptos. Entonces hicieron una... es lo mismo, pero... Con otras palabras... Mal escrito. Pero, exacto, con otras palabras y mal planteado. Se sabe que no conocen de derecho ni lo que es el proceso de amparo. ¿Por ignorancia o con alevosía? Hay dos cosas, por ignorantes y porque los que sí saben, pues lo hacen de forma perversa. Justamente para después meterse ahí. Para crear un elemento distractor de los verdaderos conflictos que tenemos en el país. Y dilatores para la ley, para claro, la justicia. Claro. Así es. Bueno, muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Le digo. Por favor, al presidente de la Sociedad de Alumnos también que nos incorpore aquí para que por favor podamos realizar la entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias. Estas
cuestiones que la Constitución y también que la realidad política que a veces los legisladores realizan a nuestras leyes, pues está pasando en estos